¿Ya? Yo pensé que sería hermafrodita. Eso vamos a llevar en alteraciones ya sexuales, es uno de los últimos temas. Ya todo lo que es hermafroditismo. Ya, no es para la Ya, sea con calma, vamos a ir. ¿Ya? Dentro de esta anomalía de Klinefelter, jóvenes, miren, ahí está. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, si se dan cuenta, es varón. ¿Ya? Este paciente es varón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la alteración está en el cromosoma X del sexo varón o en el Y. Vale decir que este individuo va a tener la característica fenotípica de alguna mujer, pues, cadera ensanchada, brazos cortos, hombros cortitos, ¿no? La implantación del monte de Venus va a ser similar porque va a tener micropene, ¿no? Posiblemente no haya un descenso de los testículos, ¿ya? La voz se va a ser delgadita, ¿no? O va a llegar a la pubertad y no va a haber ese cambio, ¿no? Que tenemos los varones, ¿ya? Depende de las hormonas también, etc. Y aquí vamos a tener una imagen, ¿ya? Uno en 1000 nacidos vivos, varones. Pecho desarrollado, ¿qué dijimos que eran los pechos desarrollados? Ginecomastia, ¿no? Ya, entonces la ginecomastia, características. Hay varones aquí que no son Klinefelter, pero tienen ginecomastia y por estética se han operado, ¿no? ¿Ya? He tenido yo pacientes que vienen por otra consulta, doctor, me operaron porque tenía ginecomastia. Ya uno es curioso, podemos ver, digamos, ya vemos la cicatriz, ¿no? Podemos ver que tiene los brazos y piernas, ¿no? Más larga o corta, crecimiento de la barba, tiene facies de una mujer, ¿no? Desarrollo de los pelos, ya muy bien. Entonces, pero el barba. Cuando hablamos de no disyunción, ¿qué quiere decir? Que es a la no separación o la mala unión, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan que había quiasmia, ¿se acuerdan? Cuando los cromosomas cruzaban su ¿cómo se llama esto? Su información, ¿no es? Entonces, a eso se llama no disyunción, que no había esa buena información, ¿ya? Por eso es que puede producir estos tipos de malformación, ¿ya? No olvidarse, aneuploídicas por trixomía, por alteraciones cromosómicas numéricas, las autosómicas son TAM, PATAM, EDWARD. Y la sexual, Klinefelter. Varones, genéticamente hablando, pero fenotípicamente son mujeres, parece una mujer. Cuidado los varones con enamorarse de una de Klinefelter. Nós vamos, nessa parte de hermafrodita, nós vamos falar também sobre aqueles gêneros que na mulher, que nasceu mulher, não se identifica como mujer y ahí es hombre. Esos temas ya son, cada uno tiene conceptos, es como si estuviéramos hablando de religión y política. Claro, eso es más psicológico, ¿no? Lo que nosotros vamos a hablar es que uno nace hombre y si uno quiere hacerse mujer, pues tiene el libre albedrío, ¿no? Porque sí. También. Sí, exactamente. Aí está associado que é por ritmo com ¿Perdón? Ah, ya está la cromosomía. Video. Esperen un ratito. Ya. Dentro de este grupo de alteraciones cromosómicas numéricas aneuploídicas están las trisomías y está otra conocida monosomía. ¿Qué quiere decir monosomía? Que se me quitó un juego de cromosoma. Si aquí
Y aquí lo normal es 46 cromosomas, aquí en trisomía son 47, ¿no? Porque se me anexó uno. En cambio aquí se me quita uno. 45, ¿no? ¿Y qué va a dar como resultado? El síndrome de Turner. ¿Ya? Como dice ahí en la pizarra. Síndrome de Turner, como ustedes quieran llamar. Estos son mujeres. No hay síndrome de Turner varón. ¿Ya? Porque la alteración cromosómica está en predominio cromosómico de la madre. ¿Ya? Va a salir, por ejemplo, está destinado a ser XX. Pero se le quitó una X y solo X. Y por ende, ¿qué va a ser? Una mujer, ¿no? ¿Ya? Perdón. Una mujer, o para abajo, como usted, ¿no? ¿Ya? No estaba haciendo mal el signo. ¿Ya? ¿Pero? Ahí. Bien, me gusta que me corrijan. Eso sería mujer, entonces X. ¿Ya? Entonces, si es mujer, obviamente que va a tener características femeninas, ¿no? Ya predominio femenino, aquí vamos a mostrar una imagen. Doctor, ¿y la síndrome de Tourette? Ya es otra normalidad, ya es un síndrome de un cromosoma también, pero son otro tipo de síndrome. Síndrome de Tourette, por ejemplo, son los que reniegan solos, ¿no? Son otro tipo de alteraciones, ¿no? Que no vamos a estudiar. En realidad hay hartísimos. Lo que yo le estoy abarcando aquí son las que más que todo están compatibles con la vida. Por ejemplo, síndrome de Tourette, el paciente con síndrome de Tourette está orientado en tiempo, espacio y persona, pero viene su crisis del síndrome de Tourette, sus espasmos musculares. ¿Ya? Yo, por ejemplo, puedo estar ahorita hablando, pero tengo una epilepsia, ¿no? Soy epiléptico. ¿Ya? Una herencia de mi padre porque es epiléptico. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber dónde está mi translocación, tengo que hacerle un fish, un cariotipo, ¿ya? Para ver dónde está la translocación en el estudio, dónde hubo el fallo para que yo tenga ese síndrome de Tourette que él dice. No siempre cuando escuchamos la palabra de síndrome va a ser estos tipos de síndrome, ¿ya? Por ejemplo, un síndrome metabólico, ¿no? Porque yo como, bebo, soy gordo, y el síndrome metabólico me va a dar resultado de una diabetes. ¿Ya? Eso se llama síndrome al conjunto de signos y síntomas. Y estos pacientes que tienen síndrome genético dan como resultado su forma de cómo son, genotípicamente y fenotípicamente. ¿Entienden, no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí en la de Turner? Como pueden ver ustedes, una monosomía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienen hipotiroidismo, ¿ya? Tórax ancho, son infértiles, pueden tener abundantes lunares, problemas del sistema linfático, orejas con una implantación baja, dice, cuello corto ancho, problemas cardíacos, manos y pies hinchados. Aquí se ve una mujercita, ¿ya? Con síndrome de Turner. Ya. Entonces, una vez ya aprendido estos, las numéricas, vamos a entrar a otro tipo de anomalías cromosómicas y la vamos a denominar estructurales, ¿ya? ¿A qué se llama estructural? Un ejemplo, esta silla tiene una estructura, tiene que tener 4 patas. Si yo agarro, la saco una pata, su estructura ¡plop!, se va a caer. Lo mismo sucede en cromosomas estructurales, ¿ya? Dentro de estas estructurales, lo normal es que sean equilibradas, ¿no? Como el ejemplo de la silla. Si la silla está yendo a la foto, normal. Pero puede haber un desequilibrio, ¿ya?
¿Qué pasa? Cuando hablamos de no equilibradas ni estructurales, nos vamos a referir, jóvenes, por ejemplo, a un complemento cromosómico que contiene cantidades incorrectas de información o de material genético, ya sea por pérdida o ganancia. No se olviden que el cromosoma tiene su bracito, ¿no? O puede ser que agarré yo y le saqué este pedazo. ¿Ya? O sea, hubo una pérdida, ¿no? O por ahí hubo una pérdida y esta se la pasó a este, digamos. Hubo una ganancia. Igual va a haber una alteración. Qué sé yo, aquí otro pedazo de un cromosoma, que vamos a ver más adelante cuáles son las estructuras. ¿Ya? Yo tengo una sobrina, doctor, que no tiene poca melanina a la piel. Ya. Entonces es un problema genético. Problema genético. Sí, entonces si sale al sol, por ejemplo, como tiene poca melanina, empieza a salir bollas, como ampollas, como si estuviera queimada, ¿no? Y se sale, se queda en la carne viva. Entonces, estos pacientes pues, que tienen poca melanina, ya tienen que evitar lo que es la luz ultravioleta, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, dermatológicamente tienen que usar cremas, Sí, protectores, ¿no? Que tengan, ¿cómo se llama? UV, sí, UV. ¿no? La UV, ¿no? ¿Ya? Entonces su piel de los brazos, de las piernas, del pecho, de todo es como si tuviera quemaduras de todo su cuerpo. Entonces debe utilizar cremas hidratantes, Sí. ¿no? Entonces son alteraciones fenotípicas, características fenotípicas que ellas tienen, ¿no? En este caso las estructurales, si están equilibradas, obviamente que el cromosoma va a estar normal. Si son desequilibradas, pérdida de una estructura o anexo, ¿no? O yo te quito algo y ponérmelo a mí, ¿no? Si yo me quiero poner algo y me queda feo, no, pues tengo que dárselo al otro para que le quede bien, ¿ya? Ya. Existen anomalías estructurales, ¿ya? La primera se llama la de deleción, ¿ya? Cuando hablamos de anomalías cromosómicas estructurales por deleción, ¿ya? Nos vamos a referir de lo siguiente. Una pérdida del segmento cromosómico en cualquiera de los brazos. Vamos a perder la información genética y nos va a dar como resultado dos cosas. El primero es el síndrome de Wolff-Hirschhorn, que está ahí arribita, miren. Wolff-Hirschhorn. ¿Ya? Ese Wolff-Hirschhorn se dice que es una translocación o se dice, perdón, una deleción por una pérdida del material genético a nivel del brazo del cromosoma número 4. ¿Ya? Si usted le dicen, doctor, tenemos una paciente con Wolff-Hirschhorn, una paciente que nació con una anomalía estructural por deleción, ¿ya? Del brazo del cromosoma 4. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que se pierde una región crítica, en otras palabras. ¿Ya? Entonces usted va a decir, esa paciente tiene una anomalía cromosómica tipo estructural por deleción, por una pérdida crítica del cromosoma número 4, que da el resultado el síndrome de Wolff-Hirschhorn. ¿Ya? Entonces ve cómo se ve bonito, ¿no? La terminología, ¿no? Ustedes puedan hablar. Pero no entonces no sé hablar este nombre, doctor. ¿Hablas en inglés? Yo no puedo. Yo tampoco. Yo tampoco. Cuesta, ¿no? Nos cuesta porque no hemos aprendido bien el inglés. Sí. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en un paciente con Wolff-Hirschhorn? Por ejemplo, aquí vemos el cariotipo, le pedimos el cariotipo, el mapeo, ¿no? De los cromosomas, y mire dónde está la región crítica, ¿no? O la de lesión, ¿no? Ya sería región crítica. Yo le puedo preguntar en el examen, ¿en qué región crítica se da el síndrome de Wolff-Hirschhorn? Cromosoma 4. Yo le puedo poner C5, C6, C4,
C8. Inciso A, B, C, D. Responda usted. Y lo exclusivo, C4. C4. Sí. Facilita la pregunta, ¿no? Exclusivo, claro. Haga esa cosa en inglés. Esa. No, Sí, doctor, así como estás, por favor. A ver, en la tercera observación. Ya. Gracias. ¿Cómo me llamo yo? Voy a poner. Dale, vas a ver. Sí. A ver, tienes que tener una pregunta regalo, pues. Yo tendría un doctor que siempre sus exámenes tendría pregunta regalo. Una vez me preguntó en el examen a ver cuál es el mejor time de fútbol de Brasil. Como era Oberense, tienes. Preséntemelo. Sí, bueno. Aquí vemos, por ejemplo, el síndrome de Wolff-Hirschhorn, una fase, una característica fenotípica de un paciente de Wolff-Hirschhorn, ¿ya? Por ejemplo, tiene el puente nasal ancho, como pueden ver ustedes acá. ¿Están los marcadores? Esto. Puede haber alteraciones cardíacas, ¿no? Congénitos, retraso del crecimiento y desarrollo psicomotor, ya hay un retraso severo y la característica de que tiene la fascia de forma de un casco de soldado griego o romano. ¿No han visto esos, Sí. ese casco? Sí. Viene ahí. Esa es la característica, ¿no? De soldado, casco de soldado griego o romano, ¿ya? Estos pacientitos también tienen una leve microcefalia, ¿ya? Y tienen, son compatibles con la vida por si acaso, ¿ya? Pueden vivir, ¿ya? Pero obviamente que algunos pueden decir que, no que tengan alguna esterilidad, nunca han tenido, etc. Ya, otra de lesión, déjenme que me acuerde, está la del cri du chat. Está acá, ¿ya? Cri du chat. Que aquí la de lesión en la región crítica está en el cromosoma número 5. O sea, en otra palabra, cri du chat es una alteración cromosómica estructural por lesión por una alteración crítica en su trazo en el cromosoma número 5. ¿Ya? Y a eso se llama cri du chat. Vemos aquí este cariotipo de este paciente, se hizo su estudio y aquí está bien el bracito. Le falta, ¿no? Hay una alteración ahí. Y por ende, como resultado, va a dar esta característica fenotípica de este paciente. Manifestación clínica, no tiene la cara redonda, pero ¿qué es lo que caracteriza de estos pacientes? Este paciente exclusivamente tiene el maullido de un gato, ¿ya? Entonces su llanto cuando llora, ¿han escuchado el maullido de un gato? Así. Perdón, no, perdón. Sí. Si usted escucha un niño así, póngale atención, ¿no? Mira, se da un cri du chat. Y acérquense a preguntarle a la madre, ¿no? Con respeto. Señora, ¿qué tiene eso? Sean curiosos en la vida, ¿no? ¿Ya? Muchas veces uno se tiene miedo de preguntar si tiene un retraso en el hijo de cualquier paciente, pero pregúntenle con respeto. ¿Ya? Entonces, la característica del cri du chat es que llanto parecido al maullido de un gato. ¿Por qué? Porque tiene una hipoplasia laríngea. Cuando hablamos de hipoplasia, va a haber una disminución del calibre laríngeo y por ende va a presentar ese tipo de sonido este paciente. ¿Ya? Tiene microcefalia y retraso mental. ¿Ya? Ahora, dentro de estas anomalías estructurales también está la de microdeleción. Cuando hablamos de microdeleción, micro es pequeñito. Vale decir que en un cromosoma la alteración cromosómica puede estar aquí en un puntingo nomás, como dice vulgarmente.
en una zona casi ¿cómo se dice la palabra? Eso, ¿ya? Que uno no ni se puede, ni siquiera algunas veces con el estudio de Fish, no se lo detecta. Impredecible, ¿no? Sí, pues. Eso. Tratando de acordarme esta palabra. Y dentro de estas microlesiones están dos grandes síndromes. Por ejemplo, está el de Prader-Willis y el otro, el síndrome de Angelman, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué significa el síndrome de Prader-Willis? Que la alteración cromosómica va a estar en el cromosoma 15. O sea, vale decir que la alteración cromosómica va a estar por parte del predominio del padre. ¿Ya? Si hablamos del síndrome de Prader-Willis y vemos un paciente con Prader-Willis, el padre, le hacemos un mapeo y sale Prader-Willis, una microdeleción en el cromosoma 15, ¿ya? Entonces es el papá. Pero si hablamos de Angelman, también se da en el cromosoma 15, pero este es de la mamá, ¿ya? Entonces quiere decir que la mamá, ¿no? Por eso es importante hacer un mapeo genético, porque no sabemos si tenemos estas microdeleciones en nuestro cromosoma. ¿No? Yo me caso con mi esposa, mi futura esposa, tengo mi hijo, el plan, me sale un Prader-Willis. Bien, porque yo fui el culpable. Pero involuntariamente. Voluntariamente, ¿verdad? No. Claro. Pero como las mujeres no perdonan nada, ¿ya? Entonces, Es que hay algunas que pelean por todo, por nada, por sí, por no, por si acaso. por si acaso, ¿no? Sí. Entonces, Prader-Willis, papá. ¿Ya? Aquí, como pueden ver ustedes, la alteración cromosoma 15, se pierde una porción de la cromatina, ya saben qué es cromatina, y también se conoce como región crítica. Aquí pueden ver ustedes que la lesión paterna es dominante y por ende va a dar un resultado a un niño con Prader-Willis. Prader, acuérdense de P de papá. Si yo le pregunto en el examen Prader-Willis es igual, da como resultado por una dominancia del padre, madre, del hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre, ¿no? ¿Ya? Y estas son las manifestaciones, ¿no? Del síndrome de Prader-Willis. Pobre ingesta, hipotonía al nacimiento, pero después vas a comenzar a tener una hiperfagia, ¿no? O sea, quiere decir que el paciente comienza a comer bastante, ¿no? Y por ende va a haber obesidad. Hay hipogonadismo, ¿ya? Las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? ¿Qué son las gónadas? Ya. Manos, pies, pequeños, retraso mental. Miren cómo ven. Tanto en mujeres y hombres. Vean este pacientito, miren. ¿Ya? Hay retraso mental. El síndrome de Angelman también se conoce como una alteración del cromosoma 15, pero este va a estar dada por una región crítica en su cromatina del 15, ¿no? Aquí podemos ver una microdeleción en el cromosoma de la madre, ¿no? Con predominio, y por ende aquí miren un hijo con síndrome de Angelman. ¿Ya? Aquí vemos, ¿no? La fascia. Muy diferente, ¿no? Al de Prader-Willis con el Angelman. Ataxia a la marcha, ¿no? ¿Ya? Una ataxia de marcha puede producir confusión. Ataxia de la marcha, ¿no? ¿Ya? Porque va a haber una hipotrofia muscular, ¿no? Entonces, puede estar acompañada con convulsiones o una sonrisa inapropiada, no de chiste, como se dice. Un retraso severo, ¿ya? Y esa fase viene del niño, ¿no? Con síndrome de Angelman. Ya. Muy bien.
Dentro de estas estructurales también existen lo que son las de origen de translocaciones. Estas translocaciones pueden ser o recíprocas o robertsonianas. ¿Ya? Por ejemplo, recíprocas son translocaciones de segmento cromosómico por forma recíproca, dando lugar a dos nuevos cromosomas mezclados. O sea, yo te paso una información anómala y este individuo me la devuelve anexando otro pedazo más. Por eso es recíproca. Yo te doy y vos me das el doble. ¿Ya? Entonces, por eso sale la recíproca. Por ejemplo, la leucemia promielocítica aguda es una translocación del cromosoma 15 o 17. Los tipos de leucemias o cánceres también de origen genético están dadas por translocaciones crónicas en el cromosoma también 9 y 22, ¿ya? Porque dice que ambos cromosomas seguidos de intercambio de sus segmentos van a formar un derivado, como les dije, ¿no? Te doy, me da, pero me das una mala información. Es lo mismo que yo le pido una tarea a la compañera y me la pase la tarea mal, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? En la próxima me voy a encargo, ¿no? Sí, Me voy a pasar más mala. ¿Ya? Pero aquí viene muy importante, la translocación robertsoniana, dice. Los puntos de ruptura están localizados en el centrómero. Translocaciones de brazos largos entre cromosomas acrocéntricos es ejemplo del síndrome de Down. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que el síndrome de Down, ¿ya?, es por alteraciones cromosómicas, numéricas, aneuploidicas, por trisomía? Sí. Pero también por translocaciones me puede dar un síndrome de Down secundario a una translocación. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo síndrome de Down no por una trisomía, sino me da por una translocación. Por ejemplo, mira, soy Yeta, ¿no? Agarró mi célula, mira, no dejó que me haga una trisomía, pero desgraciadamente aquí me pegó el lado y hubo una mala translocación. Igual me dio un resultado como síndrome de Down. ¿Ya? O sea, que no la altera, hay que hacer el estudio para ver si mis números cromosómicos están bien y hacer mi estructura haciendo los diferentes estudios para detectar o si tengo alguna lesión, si tengo alguna microdeleción o si me detecta alguna translocación, ya sea robertsoniana o ya sea recíproca. ¿Ya? Robertsoniana por translocaciones, ejemplo síndrome de Down. Translocaciones recíprocas, ¿no? Aquí ponemos recíprocas y robertsonianas, ¿ya? Ejemplo, síndrome de Down. Y aquí arriba, leucemia. Miren cómo me estoy haciendo mi bosquejo, ¿no? Así si ustedes se ponen a leer un libro y pueden hacerse el bosquejito, más fácil para comprender. Que está venir y leer un montón de letras que no tiene sentido. Hay mucha influencia autoinmune y todo puede ser pasada. Sí, hay, ¿no? Que ni siquiera, por ejemplo, las microdeleciones no se la detectan, pues. Nosotros para hacer un mapeo de esto, por ejemplo, en dos personas, una pareja, me digo, ¿cuánto más? Caro, ¿no? Caro. O sea, le voy a traer yo le mostró a su compañera que le había hecho a su hermano. Y sale ahí, ¿no? ¿Cómo le hace? Es así, un montón de horas. ¡Wow! O sea, te hacen todo, digamos, pero te sacan sangre, tienes que ir a volver otra vez, te sacan sangre, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿no? Y vale caro, ¿no? Aquí tenemos uno, pero la verdad que no sé cuánto cuesta. No he ido a preguntar, ¿no? Porque yo nunca me he hecho. Yo hablo, háganse, yo no me he hecho. Pero es caro. No es por falta de platita. Real. Es pagar. Es la sangre. Es mucho dinero.
Contamos con la suerte. No, pero suerte. Al quinto, ¿no? Zafé de la Robertsoniana. Aquí, por ejemplo, recíproca. Aquí vemos, ¿no? Yo te doy, yo le di algo pequeño y él te dio, mira, el doble, ¿no? Esa es recíproca, ¿no? O sea que, ¿ya? Aquí vemos las translocaciones robertsonianas. Miren, el portador. Aquí vemos, por ejemplo, en este portador parental, de cada 3 nacidos vivos, 2 son sanos y puede haber un portador, ¿no? De cada 3 nacidos puede ser un Down. O inclusive, por monosomía, trisomía, puede producir aborto. No siempre los abortos son numéricas por poliploidía, también puede ser por una translocación, ¿no? Essa translocação possível geral pode ser mais grave, menos grave, ou não tem nenhuma influência? Depende, buena pregunta, ¿no? Si hablamos de translocaciones, ¿no? Estructurales, vamos a hablar de una zona más pequeña, ¿no? Que en la numérica, porque esta fue te da un juego entero, vale decir que acá el resultado es más grave que en esta de acá, ¿no? ¿Ya? Se dice que muchos síndromes de Down que son pocos, que pocos se perciben, ¿no? Que inclusive se casan, Sí. ¿no? Trabajan, tienen una conectividad o no tienen un retraso mental muy marcado, ¿de por qué? Ha habido una translocación de tipo robertsoniano. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, los abortos no siempre van a ser por un embarazo molar, puede ser porque Dios, el destino, los que creen en Dios, los que son ateos, satánicos, qué sé yo, etcétera, tienen alguna creencia, pero el destino de la vida se convirtió en aborto para que usted no tenga un hijo con Prader Willi, porque no tiene plata, porque es un responsable, no tiene trabajo, es un drogadicto, ¿no? Qué sé yo. Por eso que para tener un hijo hay que planear bien. No es agarrar y meterle como Rambo, ¿no? ¿Ya? Dentro de las translocaciones, dentro de estas translocaciones están lo que son las inserciones, ¿ya? Vamos a hablar de estas inserciones. Cuando un segmento de cromosoma se inserta sobre otro, si el material insertado corresponde a otro cromosoma, entonces el cariotipo será equilibrado. Pero si no hay un equilibrio, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Crohn? Intestino, ¿no? Una enfermedad de Crohn intestinal que se puede convertir en un cáncer. ¿Ya? Por ejemplo, la enfermedad de Crohn puede ser por una anomalía estructural por un cromosoma insertado por inserción. Cánceres, fibrosis quística a nivel pulmonar. Se dice que los cánceres son hereditarios, genéticamente hablando, ¿no? Mi abuelo le pasó a mi padre, pero mi padre no manifestó cáncer y ya me manifiesta a mí. ¿Ya? O ejemplo, mi bisabuelo murió de cáncer de colon, su hijo, que es mi abuelo, normal, viene mi padre y desgraciadamente yo a los 30 años me detectaron cáncer de colon. Hacemos árbol genealógico y nos hacemos un mapeo y vemos que tengo una translocación por inserción, por estructura. Yo tengo un hermano que murió de cáncer. Cáncer de colon. No. ¿O qué tipo de cáncer? Si hablamos en cáncer en general, Mira, te cuento que empezó acá en la región lumbar, después metástasis en las genitales del estómago. como un cáncer testicular se formó. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer usted, ¿no? No, pero por su madre. Por su madre. La madre de él no es la misma mía. Es solo por parte del padre. Y su madre también contrajo cáncer. Ah, ya. Pero estás viva. Y él, Entonces, pero siempre de todas formas hay que hacer su mapeo. Y tiene por si acaso. ¿no? Sí, por si acaso. mapeo. Yo tengo mi laboratorio ahí. Así es. Ahora, doctor, pasa con la invitación. Voy a cobrar 10.000 reales. A ver, y si hace más feo que sea económico, ya pues. Que no va a tardar más que 5 años para ser padre. Usted. Vamos.
Estamos hablando de las inversiones ya. ¿Qué significa inversiones? Que si yo estoy parado aquí, me voy a invertir de cabeza, pues no voy a poder caminar, no voy a cumplir la misma función, ¿no? ¿Ya? Eso se llama inversión. Por ejemplo, ¿qué puede causar síndrome metabólico, no? La obesidad. Hablamos, ¿se acuerdan en el primer tema? La característica genotípica más fenotípica y ambiente da como resultado la diabetes. ¿Ya? Por ejemplo, la obesidad, la galactosemia, diabetes mellitus, aborto espontáneo pueden ocurrir a nivel del cromosoma número 9. ¿Ya? Así que jóvenes, por ejemplo, una persona obesa, que es obesa y tiene un hijo, puede pasar, ¿no?, su genes, ¿ya? Porque su organismo ya no trabaja de mejor forma. Va a tener trigliceridemia, colesterolemia, taponamiento, qué sé yo, en fin, ¿no? ¿Ya? Y eso puede traspasar. Cromosomas en anillos. Vamos a ver aquí inversiones, inserciones, inversiones. Cromosomas en anillos. Se vuelve como un anillito el cromosoma, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Se forma cuando hay una ruptura de los telómeros. Dijimos que eran los telómeros los que daban el equilibrio del cromosoma, ¿no? Quizás en la línea ecuatorial el telómero falló y se dobló ese cromosoma y se hizo en forma de anillo. Y por ejemplo, también esta cromosoma en anillo es secundario al cromosoma causada el síndrome de Turner. Vale decir, en una aneuploidía. ¿Ya? Cromosoma en anillo, síndrome de Turner. También un cromosoma en anillo me puede desencadenar un síndrome de Turner. Vale decir que no hay una monosomía nucleótica por numérica, sino que pasó por una translocación en cromosomas en anillo. ¿Ya? Isocromosomas, también se encuentra que es la pérdida de uno de sus brazos. Perdemos un bracito, ya se perdió, y también me puede dar lo que es el síndrome de Turner. ¿Hasta acá la clase? Ahorita vamos a acabar. Y por último, ruptura de cromosoma. Por ejemplo, gracias a Dios, digo uno, aquí no tenemos playa, ¿no? Pero los que pagan en la playa pueden heredar a su hijo cromosomas tipo ruptura. Por ejemplo, debido a la luz ultravioleta, la radiación, por ejemplo, esos colegas que son radiólogos, ¿no?, que están con la radiación, pueden producir como enfermedades a su generación, seroderma, ¿no?, pigmentoso, por una alteración del cromosoma 9. Acá, ya, aquí podemos ver un seroderma pigmentoso, una ataxia, mire ese niño, ya, de la gestasia o anemia de Fanconi, ¿no?, ya a nivel del cromosoma 11 o al cromosoma 16. Entonces, ruptura cromosómica, yo puedo tener ruptura cromosómica si es que me pongo mucho al sol o a la radiación. Puedo transmitir ese tipo de alteración cromosómica, o un cáncer de piel, por ejemplo, ¿ya? Me puede dar como resultado un hijo que tenga ruptura cromosómica y su característica fenotípica similares a lo que estoy proyectando en la pantalla. ¿Ya? Pero qué bueno que los chilenos quitaron los mapas. Bueno, así